Néstor Kirchner acababa de inaugurar la cumbre de Mar del Plata. Lo que nadie imaginó es que los presidentes iban a llegar tan rápido al punto de conflicto. If you have the opportunity to have a free trade agreement with a larger market, for God's sake, don't look a gift horse in the mouth. And I'll tell you what most of us small market countries have to offer, or have really at our disposal. Right now, the world is very quickly going from one huge market, the United States, to a second, conceivably Europe, although sometimes I ask myself whether they're going to make it. But clearly China, India, ultimately Russia, a huge country with massive natural resources. And you know, the truth of the matter is they can do it without us. They can make it without us. Evidentemente confrontava uma grande economia, que era a economia norte-americana, e em certa medida a do Canadá, que está muito integrada com a economia norte-americana, com economias muito diversas da região, né? Na qual existiam países com bom desenvolvimento econômico, a Argentina, o Brasil, né? O México já estava integrado. Esto es una cuestión de cómo se presenta uno en una negociación comercial. Y uno se presenta en una negociación comercial con el garrote que tiene y la zanahoria que tiene. ¿Cuál es su garrote, su ofensividad en determinados rubros? ¿Cuál es su zanahoria, el tamaño de su mercado y cuánto está preparado el dueño de ese mercado para abrirlo a terceros? Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre su ruina. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. Si los que tienen más pudieran entender que el problema del desarrollo pasa por el mundo del conocimiento, si pudieran entender que la falta de competitividad de los pueblos, de los países emergentes, no solo es consecuencia de la ausencia de institucionalidad, sino de muchos años de postergación en la educación, en el mundo de la investigación, tendríamos realmente una globalización amada, querida y que genere esperanza. En mi caso fue muy particular, porque yo vengo de un partido conservador que sostuvo un régimen militar de 35 años. O Duarte Frutos, que era o presidente do Paraguai e que vinha de uma tradição mais conservadora, por assim dizer, teve um desempenho muito forte. É um homem de retórica vibrante, né? E que em nenhum momento, né, vacilou no que diz respeito à proposta da Alckmin. Se alguns poderiam dizer, olha, não vai funcionar, não. Y era la primera vez que un presidente de la República, venido del Partido Colorado, asumía una posición progresista. El mundo reclama, señores, amigos, países del primer mundo. El mundo reclama una paz ecuménica, no una paz hegemónica. Y yo creo que eso es posible. Muchas gracias. Hay un agotamiento del modelo de ortodoxia de mercado y hay un agotamiento del modelo estatista. Por consiguiente, el punto de vista de una estrategia de desarrollo, tenemos que plantearnos cómo ir en el post-populismo y en el post-neoliberalismo. Y eso significa, a nuestro modo de ver, en una combinación entre Estado y mercado. Yo creo que hay conceptos que son básicos. El mercado siempre será, en una economía de libre competencia, el mejor mecanismo de asignación de recursos. Pero si dejamos al mercado lo que sería la convivencia social, no es posible. Entonces, esas políticas de mercado orientadas a asignación de recursos tienen que estar combinadas con una política de Estado que signifique una redistribución del ingreso para generar la equidad social. Entonces, creemos que el futuro de una visión estratégica
está en superar el modelo populista y el modelo neoliberal o el consenso de Washington en una perfecta armonía entre Estado y mercado, en una combinación que vaya orientado hacia el desarrollo social. América Latina se formó, bueno, como países dependientes, países periféricos, capitalismos periféricos altamente dependientes y muchas veces maltratados además, muchas veces con invasiones, presiones de todo tipo. No ha habido libertad para el desarrollo nuestro, muy poca ha habido. En realidad allí había varias voces cantantes, ¿no? Porque siempre hace falta un plebeyo para consolidar el papel de la aristocracia, ¿no es cierto? La aristocracia con un plebeyo es más presentable, entonces no es que solamente eran los grandes países en términos de Producto Bruto o en términos de incidencia en el ranking internacional de dimensiones, también había países más pequeños. Los tratados de libre comercio han sido bien manejados. No es más que un instrumento que puede manejarse bien o puede manejarse mal. Hoy estamos en vísperas de un tratado con los Estados Unidos, en el cual esperamos que nos vaya bien a todos porque están respetando los americanos el modo de ser costarricense y ciertas particularidades que tenemos en nuestra economía. Yo agradezco que ellos han sido muy respetuosos. Así es que yo quería avalar lo que dijo el presidente Fox. Somos dos socios muy felices, don Vicente, creo que igual con usted, don Ricardo, y con los queridos amigos de Dominicana y con todos, con Canadá, tenemos y con los hermanos centroamericanos y hoy del Caribe, por supuesto, tenemos una trayectoria larga y feliz de tratados de libre comercio. O embaixador Barragem, numa certa ocasião, disse que a ALCA era como modalística de cabaré, que dentro do cabaré era muito bonita, mas quando vinha a luz fora, a luz do dia, era outra coisa. Con Argentina veníamos de cero, y estamos llegando ya a $1.000 millones. No hay área de libre comercio. Igual con el Paraguay, con el Uruguay, Paraguay. Algunos datos, ¿no? Un poco para mirar en todas direcciones. No es imprescindible, pues. Esto no es imprescindible. You may know by now, I'm a big advocate of trade. Because I know that free trade will lift people out of poverty. Paul Martin asked a very interesting rhetorical question. Why would the big market like the United States open up its market? Frankly, that's a fundamental question inside the United States. It is not a given, by the way, that our country will open up its markets to people. It is a political hot potato. And the reason I do it is because I think it's not only good for our people, but I think it's good for the neighborhood. There's the discussion of the free trade of the Americas. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets. They make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know. It's beyond me. Era como encerrar a los elefantes y a los ratones en el mismo espacio para que convivan en ese espacio. Es claro que en poco tiempo lo único que iban a quedar vivos eran los elefantes. Los ratones iban a ser muertos. Algo similar se planteaba en off the record en esa reunión del ALCA, ¿no? Now, the reason you have a free trade agreement with America, it seems like to me, is in order to compete with China and India. They're tough competitors. We can make all the excuses in the world of why they're tough, but they are tough. And the world is global. Whether or not we want to admit it or not, there is a connectivity in this world. Decisions made by China will affect our capacity to grow our own economies. And it seems like to make sense to me to be able to combine all our talents, all our enterprises, all our capital flows to be able to compete in the 21st century. No era común que la región estuviera discutiendo con el comisario del planeta. But the United States made a commitment to reduce our subsidies, as well as our trade-distorting agricultural subsidies, in order to get the talks moving.
in order to make sure that we don't get stuck at the WTO. All I ask is that our farmers have access to other markets. We're opening up our markets. All we want is access to other people's markets. And hopefully this will get the talk started. The question was, where is Latin America represented? You can start with the President Lula of Brazil. He's tougher than heck when it comes to negotiate, Mr. President. But I think it's in your interests that we reduce tariffs. I think it's in your interest internally on this continent, and I think it's in the interest worldwide to reduce tariffs, particularly if you care about poverty, which the United States does. Finally. Estados Unidos, basándose en el argumento de que los subsidios a la agricultura solamente se pueden negociar en un ámbito multilateral, manifestaron que eso no estaba en la mesa de negociación. Si eso no estaba en la mesa de negociación, era muy difícil encontrar equilibrios. And finally, one other comment, then I promise to be quiet. We can go eat. I have just asked my Congress to help speed up a vaccine that will work against H5N1. That's the nature of the virus as it now exists. I don't know how many years we're away from that, but we're going to spend a lot of money trying to come up with the vaccine. Hopefully we can get that done soon, and then hopefully that technology we'll be able to share so that if this disease hits, and the odds are it will, that we've got the capacity to respond. But step one is to take this seriously. The United States wants to work with the leaders here to do everything we can to not only detect, but to prepare plans as to how to deal with the pandemic if it occurs. Mr. President, thank you. Eu diria discussão que são extremamente importantes. Muitas vezes, quando estamos na frente de países ricos, como o Canadá e como os Estados Unidos, muitas vezes ficamos pensando que eles poderiam ajudar a resolver os nossos problemas. E os nossos problemas são nossos. Muitas vezes, as elites que dirigiram os nossos países antes de nós se subordinaram de tal forma a doutrinas que pregavam facilidades, e os anos 80 e 90 foram pródigos nisso. É só ver o que aconteceu em cada país na América Latina que a gente percebe que não existe mágica, não existe facilidade e não existe ninguém disposto a ajudar outro país se nós mesmos não dermos os passos necessários para que alguém nos ajude. Mas a impressão que eu tive é de que produziu-se ali um fenômeno de entendimento que transcende concretamente a fala, o documento, o papel, entende? E que refletia, é claro, que todo um acúmulo anterior, as chancelarias tinham discutido, e nós tínhamos, é importante dizer, diplomatas de um lado e de outro extremamente comprometidos com a posição que adotamos, entende? Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da Constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Dissemos não e acho que foi um momento histórico para nós, sabe? E sobretudo para o Mercosul. E ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas. Eu queria aqui, Schnitt, pedir licença apenas para falar de um assunto que não estava na pauta, porque eu recebi a programação e a programação falava emprego, emprego e emprego. Planteamos el trabajo como eje central de la cumbre, que es un tema que está ausente en todos los años 90. Hay cumbre de todo en los años 90, de ambiente, de la mujer, de población, de desarrollo social, de derechos humanos, todo. No hay cumbre sobre el trabajo. El trabajo está invisibilizado. Entonces la decisión fue poner el trabajo en el centro del debate y poner el trabajo en relación a la lucha contra la pobreza y al fortalecimiento de la democracia. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui
estava se discutindo outras coisas, eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião, que é a questão do livre comércio, a questão da ALCA. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho. Bem, primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Eu disputei as eleições de 2002 numa guerra que era a favor da ALCA, que era contra a ALCA. Cada debate tinha que explicar. Ou seja, depois ganhei as eleições, houve o Acordo de Miami em 2003 que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio enquanto persistam os gigantescos subsídios da agricultura que desnivelam o campo de jogo. Terceiro, daí a prioridade da OMC, onde se pode tratar efetivamente dessa questão. Juntos, todos, se plantaron. Si bien fue uno o dos que hablaron, yo creo que ahí arranca lo que hoy nosotros llamamos la patria grande. Esta patria grande que va a ser más visible en la medida que nosotros nos mantengamos juntos, porque si no, de a uno nos comen. Por outro lado, não há modelos únicos para relações comerciais. Na ALCA, se estava discutindo antes de Miami em 2003 temas que iam muito além do comércio, como regras para investimentos, compras governamentais, etc., que limitavam a possibilidade de políticas industriais, tecnológicas e etc. Por isso, propusemos e obtivemos redefinição da base das negociações. Para o Mercosul e para o Brasil, eu acredito, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos e que apenas causarão desgaste. Por isso, preferimos avaliar a situação após Hong Kong à luz do que ocorrer, sobretudo quando definirmos claramente a questão dos subsídios na reunião de Doha. Obrigado, presidente. Claramente nosotros no podíamos permitir el relanzamiento de un ALCA que no tomara en cuenta las tremendas asimetrías que había. No es lo mismo el mercado laboral argentino que el mercado laboral norteamericano. No es lo mismo el comercio exterior de exportaciones de Argentina que el comercio de recepción de exportaciones de otros países de Estados Unidos. Eran todas asimetrías, fracturas que había que reducir para que la mesa se equilibrara un poco. Yo creo que por definición estamos equivocados. Los acuerdos de comercio que estamos buscando hoy no corresponden a esa utopía del libre comercio. Son acuerdos que flexibilizan los accesos al mercado, pero cuando uno les ve elementos como los contingentes, las exclusiones técnicas, los periodos de transición, etc., allí diría yo que buscamos más acuerdos de acceso a mercados que acuerdos dogmáticos de libre comercio. Y esos acuerdos de acceso a mercado los necesitan más unas economías que otras, unas economías que producen recursos naturales que están ampliamente demandados por las economías de mayor dinámica, no necesitan acuerdos de mercado para vender esos productos. Otros países como Colombia, con un sector manufacturero bastante competido en el mundo, sí que requiere estos acuerdos de mercado. Por eso es muy importante en esta discusión tener en cuenta las diferencias de unas economías con las otras, para entender que no podemos exigir que avancemos al mismo paso en la búsqueda de acceso a los mercados y que depende mucho de las características de la estructura productiva de cada economía. Então, o problema da ALCA, do livre comércio, é esse, que ele impede a formação de capital, que dificulta a formação de capital, reduz o ritmo de formação de capital e, portanto, de emprego, e, portanto, de melhoria social, né? De melhoria do conhecimento da mão de obra, né?
conhecimento tecnológico do trabalho, né? Enfim, esse que é o problema que está por trás de tudo, né? Me preocupa mucho que estemos buscando acuerdos de unos con otros y neguemos la posibilidad de seguir discutiendo la integración de las Américas. Eso es un contrasentido. Los andinos sabemos que tenemos que hacer el acuerdo con Europa. Algunos andinos nos preocupa que esté CAFTA y no tengamos acuerdo con Centroamérica. Nos preocupamos para hacer el acuerdo con Mercosur. Y entonces, si vamos por esos caminos y hemos firmado para que otros de nuestros hermanos puedan hacer acuerdos con la comunidad árabe y otros están haciendo acuerdos que nosotros también queremos con los chinos o con los hindúes, ¿por qué nos negamos a seguir avanzando en la discusión para el acuerdo entre nosotros? Eso sí, apreciados presidentes, y con esto termino, lo importante de la integración es que la integración sea equitativa. En la conversación que tuvimos ayer con el señor presidente Bush, le decíamos, nos preocupa muchísimo que esto tiene que ser no simplemente un acuerdo de comercio, sino una señal política de equidad a la región. Y eso ayuda muchísimo a tranquilizar la región, a evitar polarizaciones, a construir hermandad. Y presentamos temas que nos preocupan, como el tema agrícola, como el tema de los medicamentos dentro del gran capítulo de la propiedad intelectual, como el tema de la reserva cultural. Yo diría que el tema no es excluir estas negociaciones, sino introducir el elemento de equidad. Parece que la forma es fondo. La forma es fondo en este caso. Y a mí me parece lo más importante sugerir que en la declaratoria de nuestro resolutivo de esta cumbre se incluya precisamente este tema bajo condiciones y características que ya se han propuesto aquí, pero al final la forma es fondo y el mensaje será muy importante. Si esta cláusula no está, pues es evidente que el mensaje es que no caminamos y no avanzamos en esta tarea en la cual todos hemos estado de acuerdo. Esto es así en todo. Digamos, no puede no haber una impronta personal. La impronta está dada por su personalidad, está dada por lo que espera su sociedad de su rol en la reunión y lo que él, cada líder, percibe que es su personalidad en el ámbito internacional y cómo jugó. Es una cuestión de cómo proyectan poder en un gallinero global. Con las ideas precisas que acaba de proponer el presidente Lula, procedamos a sentarnos democráticamente en esa mesa, a avanzar, porque el tiempo sin duda estaría en nuestra contra si seguimos demorando el inicio o la consecución de nuestras negociaciones y del desarrollo de ideas creativas para poder estar en tiempo y forma con un instrumento que nos dé competitividad, que impacte nuestras economías, que genere empleo y ocupación productiva y que mejore la calidad de vida de nuestras familias y nuestros pueblos. Propuesta concreta, trabajemos sin límite de tiempo para desarrollar esta idea fuerza, tenerla en blanco y negro y términos concretos a su tiempo y poder ponerla en marcha. Gracias. Bien, es importante que tengamos en cuenta cuáles fueron los conceptos y los motivos por cual convocamos a esta cumbre, así que mi pensamiento es absolutamente diferente al señor presidente de México, porque me parece que no fue la convocatoria de la cumbre lo que está diciendo el señor presidente, con todo respeto. En Mar del Plata había un documento sobre crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad. Ese era el cuerpo del documento. Y el ALCA era un proyecto que se metió ahí porque históricamente en las cumbres de las Américas el ALCA
era el contenido, era la carne. Nos han pedido los países del mundo desarrollado, nos han pedido los países poderosos, nos ha pedido Estados Unidos, nos ha pedido Canadá, nos ha pedido Europa, que abramos nuestras puertas y nuestras ventanas, que nos oxigenemos, que no desarrollemos políticas proteccionistas, que le digamos no a los subsidios. Sin embargo, del otro lado hemos encontrado el desarrollo de políticas proteccionistas, de subsidios, de cuotas, de aranceles, de políticas no arancelarias que cierran las puertas al trabajo de nuestra gente, que cierran las puertas a la colocación de nuestros productos y que hacen cada vez más difícil que podamos desarrollar en nuestros países políticas serias, políticas consistentes, políticas económicas firmes, si es que cuando abrimos nuestras puertas encontramos las puertas de enfrente cerradas a nuestro trabajo, a la colocación de nuestros productos. Hasta que no haya un compromiso firme de los países del mundo desarrollado en no llevar adelante políticas proteccionistas, en terminar con las políticas de los subsidios, ¿qué se le puede pedir más a nuestros pobres países de América Latina?